quizá los dos polos, ¿eh? Y que después de escucharla, los invitamos a hacer una conversación sobre lo que pudieron ver, rescatar, escuchar o les resonó de esta conferencia fantástica de Jacques Alain. Es muy cortita, son unos 10 minutos y es solamente la respuesta a una pregunta. ¿Eh? Así que, si no les parece, podemos pasar a verla. Ahí va, ¿eh? ¿Se ve la pantalla? ¿No se ve nada? No, no se ve. No, no se ve. Ah, ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. No, vuelta, bueno. ¿Qué es lo que pasa en medio? Autre question. Parlez fort, venez ici plus près, venez plus près, allez. Ne bégotez pas. Ça se passe bien? Bien. Qui êtes-vous? Martine Versel. Comment? Martine Versel. Oui. Alors la question que je voulais vous poser, c'est tout simplement, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de Oupir Oupir qui précède Encore. Donc Oupir Encore, avec ce tournant sur quelque chose qui me paraît énigmatique. Il y a de l'un. Donc si vous pouviez... Oui, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses au dos, n'est-ce pas? Ce qui est frappant, c'est le temps que j'ai mis, moi, à me rendre compte vraiment que cette formule que Lacan avait lancée, et il faisait « il y a de l'un », bon, une sorte de cri, il y a de l'un, il y a de l'un, était le pendant de « il n'y a pas de rapport sexuel ». C'est dit nulle part. Et je me suis rendu compte que, bien sûr que d'un côté, il y a la phrase qui dit ce qu'il n'y a pas, qu'il n'y a justement pas de l'un sexuel, il n'y a pas de le un aristophanesque supposé être composé des deux moitiés qui s'emboîtent. Ce un-là n'existe pas, le un fusionnel. C'est ça que veut dire il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas le mythe d'Aristophane. Le garçon n'est pas fait pour la fille et la fille pour le garçon, comme disait encore Jones, et comme dit la Bible, et puis toutes les sagesses vous disent ça. Enfin, toutes les sagesses. Est-ce que toutes les sagesses disent ça? Non. Il y a les sagesses chinoises, elles sont faites pour les hommes, clairement. On ne va pas dire que le Tao est fait pour les femmes. Enfin, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui connaît ça, mais si j'ai jamais pensé là avant. C'est évidemment des sagesses pour hommes. Sans ça, c'est l'harmonie. Le mot d'ordre de la sagesse, c'est l'harmonie, et donc d'abord l'harmonie entre le yin et le yang, entre l'élément féminin, etc. D'où la terreur que j'ai eue. Moi, j'ai dit, je ne sais pas si vous lisez Lacan quotidien, mais j'ai expliqué que j'avais tiré le Yi King à 6h du matin à l'île de Ré, et qu'à ma stupéfaction, j'ai fait 6 yang de suite. C'est-à-dire 6 traits masculins, qui veut dire qu'on est le dragon bondissant à qui rien ne résiste. Et donc, comme je me prends pour ça, vous voyez un peu l'effet d'ironie de le recevoir. Et alors, c'est très curieux, parce qu'en effet, il y a 6 yang, c'est-à-dire pas un seul élément féminin. Et au contraire, si je puis dire, dans la vie amoureuse, l'aspiration à être si yin, à être complètement passif. C'est vraiment, c'est comme à l'exercice. Dans l'action, les si yang,
et au déduit les seeing. Enfin, c'était comme ça que j'ai vu la chose. Et donc, toutes les sagesses, c'est cet accord, et Lacan dit il n'y a pas. Mais en revanche, ce qu'il y a, c'est l'articulation signifiante. Il y a le fait que il n'y a pas le 1 fusionnel, il y a le 1 discret, au sens où on emploie le mot en linguistique, c'est-à-dire qui est un élément séparé des autres. Et que ça vient du discours, et qu'au fond, plein de choses en procèdent, y compris l'idée de Dieu, y compris que on est aux prises avec ça parce que le langage nous livre ça. Il nous livre la différence entre Catherine Millot et Catherine Millet. Il nous livre enfin, ce qu'on peut faire avec B tourné en bourrique. Avec Miller de rien. Il nous livre tout ça. Et il nous livre Dieu aussi, enfin, moyennant certaines transformations du 1 discret en 1 global, etc. Bon. Et donc, il a visé ça, et au fond, alors ça permet de simplifier la doctrine de la répétition dans la psychanalyse. On répète le même élément, mais ça détache d'autant plus, et ça c'est pas vraiment accompli là, c'est plus encore, ça détache justement, disons, il a simplifié ce qu'il appelait avant l'ordre symbolique, en disant il y a de l'un, parce que l'ordre symbolique c'est encore une notion, elle est formidable cette notion, elle sert tout le temps, encore aujourd'hui aux gens. Mais si vous la comparez à la formule « il y a de l'un », et on fait l'apocope du « il », parce que on est devant la pure présence, donc il n'y a même pas le « il » mystérieux du « il y a », qui est en allemand dans « es gibt », ou en anglais dans « there is ». On enlève même ça. On n'a plus que le « être » qui vous saute à la figure. Bon. Et donc, quand vous avez cet élément, là j'ai oublié la phrase précédente, donc ça va mal se lier, dans l'enthousiasme d'expliquer la chose, et de trouver quelque chose que je n'avais pas expliqué jusqu'à présent. Attendez, où est-ce que j'en étais? Sur le... Oui, non, mais il y a, c'est juste maintenant, mais... Voilà, si on compare à l'art symbolique, ce « il y a », c'est beaucoup plus clean, parce que l'ordre symbolique, finalement, vous pouvez... c'est pas simplement une chose signifiante. On entend par là aussi le système des significations. Les gens entendent à l'occasion l'ordre symbolique, bon, c'est l'ordre de la cour de Versailles. L'ordre de la cour de Versailles, c'est la hiérarchie du pouvoir en France. Donc, l'ordre symbolique, c'est un peu gluant comme notion. C'est une notion très clean par rapport aux saloperies qu'on a d'habitude. Mais par rapport à « il y a de l'un », ça charrie toute des tas de concepts un peu lourds et grossiers. Bon. Et donc, il y a de l'un, c'est la simplification de ça. C'est plus près de la chaîne de Markov ou de la chaîne de la machine de Turing dont je vais parler dans la suite de Procéma, de mon canular, mais j'arrive à la machine de Turing qui m'a toujours fasciné dans mon jeune temps, et je rêvais de trouver quelque chose d'aussi simple et d'aussi formidable que la machine de Turing, qui aurait été la machine de Miller. Bon, et donc je l'ai trouvée, par le canular, je l'ai trouvée enfin, et elle marche d'une certaine façon. Bon, aussi bien que la machine de Turing, qui est une pure idée, on l'a jamais, c'est pas une machine, on met de l'électricité, elle fait coin-coin, c'est une machine d'idées. Alors, au fond, ça simplifie l'ordre symbolique en vraiment faisant voir la succession des 1, que vous avez un peu dans les 1 et 0,1 de Lacan, du séminaire de la lettre volée, mais ça prend ça vraiment comme le cœur de la chose. Et du même coup, la jouissance se simplifie aussi. Et encore, en quelque sorte, c'est le pendant de Oupire, parce que là, on pige que cet élément de jouissance, Lacan s'occupe plus tellement que si c'est différent ou pareil que le plaisir, alors qu'avant c'est essentiel de distinguer plaisir et jouissance. À partir d'encore, c'est pas la question. C'est qu'il y a d'un côté le signifiant qui se réduit à ce 1 qui se répète, et que ça opère des effets de jouissance et pas des effets de signification ne sont pas importants.
C'est les effets de jouissance. Alors évidemment, la compréhension mêle les deux, mais c'est de ça qu'on s'occupe. Ouais, et donc ça simplifie aussi la doctrine de la jouissance. Ai-je bien répondu, madame? Bon, merci. Alors je suis content. Alors ça va. Voilà. Alors, autre question. Sí, vamos a entrar a todos ya. ¿Sí? Bueno, los invito a que conversemos entre todos sobre lo que acabamos de escuchar. No pude. El que quiera, hable directamente. Todos, están todos, están todos muteados, ¿no? Están todos muteados, dice mi. Listo. Eh, Y tal vez podemos ubicar Sí. o puntuar dónde se encuentra ubicar la expresión diagonal en un PIB. en un pie. La encuentra retomando la lectura del Parménides de Platón. ¿No? No, hay que diferenciar. El Parménides, hay un escrito, una poesía del Parménides que se cree sobre la naturaleza, y que es un presocrático. Platón lee el Parménides del cual es un texto cerrado, más bien, bastante difícil, pero que, bueno, Millar hace una primera lectura en los signos del goce, y creo que acá está haciendo otra lectura, en tanto de que en los signos del goce trata de pensar el Parménides con los círculos de Euler, y aquí la diferencia, me parece a mí, es que toma un uno que no escapa al lenguaje. Creo que acá lo dice claramente, ¿no? Que el lenguaje obviamente nos sirve, creamos un mundo a partir del lenguaje, pero que es el orden simbólico, pero a partir de los golpes que él da, tac, 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 para decir eso es Ilíada de Lar, no hay un orden, ¿no? Por lo tanto, si no hay orden, no hay causalidad. Eh, Me parece que ahí es uno de los puntos que podemos debatir, el hecho mismo de lo que es una crítica al lenguaje. El lenguaje, en tanto, introduce ese uno formal, ¿no? ¿Sí, uno? El uno formal, ¿no? En diferencia a este uno, que ni siquiera se puede decir uno, porque eso es el Parménides. Si yo no me equivoco, el Parménides de Platón es que lo que encuentra Platón, que no hay forma de poder decir hay uno, y sin embargo eso existe, ¿no? Bien, y esto contrapone, me parece a mí, pues por eso vale la pena el debate, a dos formas de pensar el psicoanálisis. Una en clave sujeto y otra en clave parletre, ¿no? Y lo que Miller por lo menos sostiene ahí es que de hecho no hay armonía entre una y la otra, pero que sí una y otra se completan.
Eh, me parece que se completan por este punto que pongo a debate. Sí, Lacan, después de la lógica del fantasma, eh, él dice que el fin del análisis tiene que ver con el no hay relación sexual. Ya el no hay relación sexual, lo que significa es que no hay relación. Y si no hay relación, no hay sujeto, porque es condición de la subjetividad que un significante represente a un sujeto para otro. Y si no hay el para otro, no hay sujeto. Frases que no son mías, son de Lacan, de la subversión del sujeto. Lo dice textualmente, ¿no? Entonces nos parecía que nos introducía esto en dos formas de abordar, ¿no? Y es claro que Lacan, Miller acá sitúa que el lenguaje lo que introduce es significado. Y dice una palabra que es muy llamativa, que contra eso tenemos que luchar, ¿no? Contra el significado, o sea, contra el lenguaje. El psicoanálisis, para ser no una psicoterapia, sino ser psicoanálisis, tiene que luchar contra el significado, tiene que luchar contra ese inconsciente estructurado como un lenguaje. Listo, valiéndose del lenguaje, ¿no? No, ¿No? no. No, es una pregunta porque Yo creo que como lo que trabajamos con la palabra, está bien, leemos otra cosa de lo que dice el paciente, pero si no habla, y cuando habla es lenguaje, lo que pasa es lo que escuchamos nosotros, lo uno que puede decir leemos nosotros. que hay dos cosas, que cuando habla hay lenguaje y hay sonidos. Ok, ok. Entonces, una cosa, para luchar contra el lenguaje, no podemos utilizar el lenguaje. Eso sería si hubiera metalenguaje. No, no, no digo que usamos el lenguaje, lo que digo es que nos valemos del lenguaje para, que es distinto. Me parece que de lo que nos valemos en realidad, si bien es cierto, el paciente se presenta al consultorio a hablar, a hacer otra cosa. Pero tenemos que entender que, o poder escuchar en todo caso, que no es lo que dice lo que viene a hacer, que no es lo que viene a contarnos, no es esa novela edípica que nos trae esa realidad fantasmática de las cosas que le pasan y todas sus desgracias, sino esta urgencia que nos dice Lacan en el Labs, que está detrás de eso, que motoriza ese ir a ver un analista. Me refiero a que detrás de ese lenguaje, digamos, de esos fonemas articulados como un lenguaje, si se quiere, disfrazados en tanto que palabras, porque uno ya no escucha los sonidos, escucha las palabras, al fin y al cabo, hay un goce, hay una enunciación de ese cuerpo. Me parece que Pero precisamente no es eso, lo que leemos nosotros, eso, como pero, analistas. pero lo que leemos no es precisamente lo que Lo los que dichos del dice, paciente, ok, estoy de sino acuerdo, pero necesitamos que diga. Eso es lo que estoy diciendo. pero Así como precisamente necesitamos la presencia. la presencia, estoy totalmente de acuerdo, no me cabe la menor duda que esa es la función de la lista, una presencia. Pero también en el bien leer, decir, Ah, del- acuerdo. En eso acuerdo pero, totalmente. Y quería hacer Pero otra te, pregunta. pero no es leer los sentidos. pero te voy a decir algo, Susana. Hay una película que se llama Sonata de Primavera, creo, una película japonesa, que acercaría a la idea de lo que, cómo debería ser una sesión analítica. Y después un ejemplo de Miller hablando de un caso. Eh, Esta película aparecen dos viejitas que se reunían durante toda su vida eh, y estaban juntas pero no pronunciaban una sola palabra.
¿no? Es como si solamente escucharan ahí lo que pasaba. Cosa que hay un occidental, que es el hijo que se había ido de Japón a Estados Unidos, que no podía entender eso, ¿no? Y la vieja le dice, bueno, es que no necesitan hablar, ¿no? Para Mm. estar ahí juntas. Y después Lacan, Miller, en Buenos Aires, trae un caso de un sueño de una paciente que no hablaba nada en sesión. Y dice, el hecho de que usted no hablaba no significa que no se estaba analizando, ¿no? Ok. ¿Cómo era entonces? Eran las sesiones en silencio, Ah, ¿no? No hablaba ni Miller ni hablaba la paciente. sí, 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 sí. Eh, bueno, me parece que eso nos lleva a pensar esto. Digamos, si es ciertamente que no hay metalenguaje, todo lo que se habla en análisis es una resistencia frente al goce que itera, como decía Guido tomando a Miller, ¿no? Por eso me parece que acá el punto de luchamos contra el goce, no es que lo usamos perdón, contra la palabra, contra El el lenguaje. no es que lo usamos al lenguaje para que se interprete, sino justamente lo contrario, ¿no? En ese sentido, digo, la interpretación del analista, eh, más allá de que es esta presencia en análisis, con lo cual no es sino un cuerpo. Claro. Parece que la intervención del analista es el orden del eso, el orden del indicativo, del orden de es eso y no otra cosa, donde ya no hay una interpretación ulterior, un sentido ulterior, más allá de lo que logra enunciar el analizante. Ujú. Sí. Eh, Porque mismo el analizante también sabe que cuando dice lo que dice, después vuelve y eso ya no alcanza. Definitivamente, mismo cuando se dice, esas palabras no son exactamente lo que quiere decir. Me parece que ahí se lee muy bien la estilización del analizante, de su discurso, donde si bien remite a otra y otra y otra cosa, nunca es eso. Nunca es esa palabra que falta, Ujú. sino es el decir. Perdón, ¿puedo decir algo? A mí Sí. me es muy útil pensar, diferenciar, mejor dicho, el dicho del decir, porque el dicho tiene que ver con el lenguaje para mí y su significado. Y el decir tiene que ver con esa persona que tenemos como paciente delante, porque allí se puede escuchar en su decir la resonancia del goce. Mi pregunta, mi duda, ahí ubico el sentido, porque en realidad en esa iteración de goce siempre es ubicable un sentido, porque es lo que siempre aparece, ¿o no? Yo creo Más que o siempre menos. aparece eso, estoy de acuerdo, pero no en tanto que sentido. Está, Lo que aparece está más allá del sentido, o en todo está, caso. Y, bien. y no hay Gracias. persona, no hay una persona en el decir. Mm, Eso me parece es importante, que no hay persona en el decir. Es los misterios de un cuerpo que habla. Por lo sí, tanto, ninguna persona puesta en juego. gracias. Mm. ¿Dejaste entrar a todos? Sí, están todos, están todos. No sé, a mí lo que me llamó la atención con la primera vez que la vi esta respuesta que da Miller es cómo está, cómo no lo dice, pero está ahí, todos sabemos a lo que se refiere,
en relación a la iteración cuando está hablando del goce. Cómo es ese paso que está por dar, en definitiva. De hecho, las fechas son precisamente cuando él está, no sé si ya lo vio o está por darlo o le está dando, el En serial serio. 1, que es donde él introduce el concepto de iteración. Sí, pero yo creo que hay un punto que es muy interesante donde Miller se pierde, Ujú. ¿no? Y yo creo que él se pierde, me parecía, escuchándolo, no sé a ustedes si le parece o no, porque él hasta 3 años después del Serial 1, ¿sí? No encuentra la frase que está en un core de el misterio del cuerpo que habla. Recién en el 2014, o sea, 3 años después del Serial 1, encuentra que en Ilíada de Lan está tanto el cuerpo real y el habla como o sea, lo que constituye el parlet. Para mí me parece que la gran diferencia abismal, por lo menos así lo vi yo en mi propio análisis, es que mientras pensamos en términos subjetivos, no hay un cuerpo que goza. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un cuerpo que goza? Porque el sujeto es sin cuerpo. El sujeto, en tanto efecto de un significante, en tanto lo representa para otro, no hay un cuerpo. Lo que va a situar ahí Miller en relación a Angkor, que es en cuerpo, es que ahí donde había un sujeto, está sustituido por un cuerpo que goza, porque no hay goce posible que exista si no es un cuerpo. El goce del sujeto es el goce que él intenta alcanzar con el deseo y que no llega nunca porque el deseo se constituye a partir de una falta, ¿no? El deseo está en tantos articulación significante, en la metonimia de la falta en ser. Por ejemplo, y hay muchos ejemplos de eso a lo largo de la obra de Lacan. Entonces, me parece que este punto que cambia un poco lo que es la experiencia analítica es justamente porque es una experiencia que solamente se puede dar anchor, ¿no? Aún y en el cuerpo, ¿no? En un cuerpo, pero en un cuerpo que es un cuerpo real, no es el cuerpo mortificado por el significante, que significantizado por el significante, ¿no? Como es el objeto tratado por el significante y sus restos que son el objeto A. Por eso, en el seminario Ancor, Lacan eleva el objeto A ya no a la categoría de real, sino de semblante. Yo me quedé impactado con esta conferencia porque yo escribí un texto sobre el Día del AM, pero me di cuenta hoy que está mal escrito porque en realidad no se trata del Día del AM, sino de John Lund, que es la forma agramatical de decirlo, ni siquiera gramatical, sino idea del AM. Hay uno, pero en forma fonemática, ¿no? Y es cierto que como lo presenta Lacan en un PIR directamente, lo presenta así, ¿no? Entonces, me acuerdo que Ropo nos había mandado un cantante francés que cantaba Jodlum, 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 y dice, es de la época de Lacan. Es incomprobable si Lacan lo pescaba de ahí o no, pero era la forma de cantar de ese tipo que, que ponía en juego esto, y no era Ilea de Lam. Yo siempre me confundía
con Ilíada de Land como forma de escritura, sin embargo, es la resonancia del cuerpo, ¿no? Eh, como lo dice, como lo grita prácticamente Miller ahí, Chatlum, ¿sí? Entonces, me sirve para rectificar un punto que estaba más del lado del lenguaje y de la gramática que del lado del cuerpo. Escucharlo así. Inclusive voy a, Manuel, un poquito a completar lo que vos decís. Miller dice que Ilíada de Lan habría que sacarle el hilo. Por eso, ¿no? Ahí lo tenés. Ahí en eso, sacarle. Y dice algo que te deja algo enigmático, porque dice, es como si te golpeara el ser. En la cara, se lo arroja en la cara. Sí, te lo diera en la cara. ¿No? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiso decir Miller? Porque acá estamos para justamente tratar de descifrar, ¿no? El enigma, los enigmas que nos sostiene Miller. Será un ser que se cree ser ahí cuando es golpeado por el Yarun. Un ser que se cree ser. Yo creo que golpea el ser, pero ¿de qué ser estamos hablando? ¿A qué nos referimos? A ese que se cree ser. yo, a ver, creo que ahí todavía, bueno, no lo sitúo con esos términos, que es cierto que faltan unos años para que lo traiga a colación. De lo que habla es de un objeto desnudo de todo revestimiento, toda vestidura, es decir, de que no hay distancia entre lo que en realidad después va a decir la existencia, eso como en tanto que ente, en tanto que cuerpo, en tanto que corporalidad. Eh, en ese Yatlan como eyaculación, como amén, como el instante que aparece desnudo en tanto que no hay mediación, quiero decir, no hay ningún semblante en el medio que lo maneje, no hay representación alguna que uno pueda decir, esto es día del año, entonces, bueno, vamos a ver cómo lo manipulamos. De hecho, para seguir lo que planteaba Carlos, yo me arriesgaría a decir quizás incluso Yatlan es el intento de una escritura de Yatlan, porque en realidad a lo que corresponde efectivamente, como nos plantea Miller, es a un cierto fonema que es Yatlan, no es propiamente una articulación de letras, digamos. En castellano le pondríamos otra grafía, si queremos, a cómo se escribiría, en inglés de otra, digamos. Los fonemas ahí parecerían atados a lo Pero que el no tiene francés. que ver con la resonancia lo que estamos Por diciendo. eso digo, la escritura nada tiene que ver entonces. Al contrario, ¿no? La escritura mata la resonancia. Tal es así que es el gran error de haberlo traducido. Claro. Al traducirlo y escribirlo como se tradujo en castellano, porque se traduce lo que tiene significado. Y no solo eso, Claro. se le esfuerza una gramática a ese sonido Claro. para hacerlo coincidir con cierta sintaxis y que a partir de ahí se pueda traducir incluso. Pero me parece que es intraducible en tanto que es inescribible, quiero decir. Uno podría pensar que Lacan en la instancia de la letra, donde muestra esa significación que no se alcanza y que tiene que ver con el deseo como metonimia de la falta de ser. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la metáfora, donde hay un sentido, a través de la puntuación se logra un sentido, descubrir un sentido, uno podría decir ahí que Lacan es freudiano, un sentido, porque Freud buscaba hacer emerger, ¿no?, los sentidos reprimidos, ¿no? Pero ahí nos movemos dentro del lenguaje
del sentido, de lo simbólico, que, como dice Miller ahí, genera sentido, ¿no? Ahora, de pronto, nos encontremos con el ya delante, que nada tiene que ver con eso, porque el ya delante es intraducible. O sea, implica un golpe, ¿no? Como dice Miller ahí, uno, 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 eh, eh, que diríamos es como un golpe de vitalidad de aquello que no es mortificado por el significante. O sea, que sea, porque Lacan hizo todo un recorrido, me parece, que fue la etapa freudiana de él, donde se llegaba a un significado reprimido que tenía que ver con lo sexual y la muerte, y por otro lado, en eso consistía el análisis, pero en este último Lacan va a ser solidario de lo no traducible, ¿no? Si uno piensa cómo, cómo podría traducir Angkor, no encuentra cuál es la palabra verdadera. De ahí que la escritura de Angkor es confusional, porque no porta ningún sentido de verdad, ¿no? Angkor, Ancuerpo, ¿no? Y le nom du père, los non cautos yerna. ¿Cuál es, qué es lo verdadero ahí? ¿Cómo uno titularía un seminario? Es decir, si tienen que ver con neologismos, justamente, son, en tanto no son traducibles, solamente se hacen presente uno, 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 ¿no? Como un golpeteo que no traduce significación, es un mero golpe de existencia, ¿no? Con la X, ¿no? Existencia, ¿no? O sea, con lo cual Lacan llega, me parece, a desprenderse absolutamente del sentido, ¿no? Eso es lo que... Sí, Yo, perdón. perdóname porque voy a hacer de ese golpe del ser en la cara Claro. una otra lectura. Que vos me vas a ayudar porque lees el mismo texto que estoy leyendo yo y que vos estás leyendo, que es aportes a la filosofía de Heidegger, que entre paréntesis Heidegger pone événement en francés, pero en alemán es verdaderamente la palabra acontecimiento. Me parece que es muy interesante porque sigue el mismo camino que estamos siguiendo acá. ¿Que cuál es? Es que nosotros pensamos que nacemos en un baño del lenguaje y que por eso nos convertimos en sujeto, ¿no? El otro preexiste al sujeto, ¿no? Y es cierto. Es el primer Lacan. Y después, a medida que avanza, es que no solamente lo preexiste, sino el efecto del lenguaje es un efecto sujeto. Bien, ahora bien, lo que dice en el acontecimiento Heidegger es sorprendente porque tiene un punto de contacto. Podemos decir que el primer Heidegger, Heidegger de el ser y... ¿Cómo? Ser y tiempo. Ser y tiempo. No el tiempo y ser, sino el ser y tiempo. Es un Heidegger que sitúa alrededor de que en el comienzo, podemos decir, estaba Dasein. Sí. ¿No? Dasein no es otra cosa que podríamos decir en nuestro lenguaje, es ese lugar del otro donde el sujeto se constituye. Pero Heidegger, en la noción de acontecimiento, sitúa
que antes del Dasein hay un acontecimiento de ser que es el que introduce al ser en el Dasein, ¿no? Que es como un momento anterior a que el hombre, creo que esos son los términos que usa Heidegger, el hombre constituye el lenguaje como su lugar. El lugar del hombre es el lenguaje. Yo creo que Miller todavía ahí en esta conferencia no había sacado todas las consecuencias de lo que va a tomar en la conferencia del 2014 en relación a la frase de Lacan de la conferencia sobre Joyce, cuando dice que el síntoma es un acontecimiento del cuerpo ligado al Lange. Ligado a la Lange, no al lenguaje, a la Lange. Me parece que eso es lo que nos golpea en la cara, es como el momento del despertar. Es que en el momento de despertar, donde hay caída de todas las representaciones, porque despertamos para seguir durmiendo, en el fantasma seguimos durmiendo, y el fantasma, por otro lado, también sostiene el sueño, ¿eh? Porque es una formación del inconsciente, ¿sí? En ese momento del despertar es el momento de un acontecimiento, de un instante de caída de todas las representaciones. No hay Dasein, no hay lenguaje, lo único que hay es un cuerpo que existe. Yo les decía que el fin de semana estuve leyendo por segunda vez, porque no me había dado cuenta, no lo había terminado, pero ahora lo empecé a leer por segunda vez un texto de Murakami que se llama Bailar, 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 y que comienza justamente con este punto, con el punto de que él tiene un sueño y qué sucede cuando él despierta. Y sitúa justamente el momento de despertar como una existencia donde no hay ninguna representación, no hay ningún telón, no hay nada, ¿no? Es instante. Después se abre el telón nuevamente y caemos en el mundo de las representaciones. Pero en el instante de despertar, ¿sí? Es una pura existencia que no sería tal si no descubrimos nuestro cuerpo. Él dice que se da cuenta que está despierto porque necesita estirar su cuerpo, ¿no? Y dice otras cosas más que no voy a decir ahora porque no viene a la cuestión. Pero me parece que este es un punto importante, ¿no? El punto que el Dasein, el lenguaje, es secundario a la existencia de Yaledan, que reúne en un acontecimiento el cuerpo con aquello que resuena, ¿no? A ver, lo que iba a decir en todo caso, y que viene de la mano de el salto que iba a dar de la mano de Gerardo. Lo que Gerardo decía en relación a los títulos de estos seminarios, me parece mucho más claro, sobre todo en lo problemático que es, que todavía bueno, no salió, titular el seminario 24, claro. donde efectivamente ya es una frase que es que resulta incluso diría incómoda para el psicoanálisis traducirla y titularla, por las cosas que, digamos, implicaría. Es mejor llamarlo seminario 24. Quizás sea lo menos traicionero, al Claro. fin y al cabo. Sí. Pero bueno, a lo que voy es que, en definitiva, lo que hace traicionero y paradójico a esa titulación es el escribirlo, no el decirlo. Porque cuando se le escribe, en todo caso, ahí ya se le da un cierto sentido. Claro. Se lo marca como tal. Sí, no es lo mismo decir
que es el saber, a que es el fracaso del amor, El fracaso etcétera, del etcétera. inconsciente es el amor. Eh, pero lo que iba es que, en definitiva, lo que lo hace paradójico es esto que veníamos viendo antes en la lectura del 14 en relación a la escritura. Digamos, si lo ponemos, si lo escribimos de una tal manera, entonces quiere decir, entonces lo tenemos que poner en un lado, si lo escribimos de tal otra, lo ponemos en otro. A lo que vos, en todo caso, obviaste de lo que yo decía en relación al objeto desnudo. Quiere decir, la contracara es precisamente que si el objeto está desnudo de cualquier tipo de representación que medie, tampoco entonces del otro lado hay un sujeto posible. No es sujeto. Digamos, solo hay sujeto en tanto hay un objeto para que se le dé. Si no hay objeto, no hay sujeto y viceversa. En todo caso, lo que hay, sí, en ese sentido, en el Yatlan, como ese golpe, es el acontecimiento. Que a mí quizás el acontecimiento es cierto que tiene mucha proliferación en Lacan, pero me queda mucho más claro, por lo menos para mí ubicable de manera imaginaria, en la noción que también toma Miller de superficie, como Merleau-Ponty, a partir de la resonancia. Como, digamos, pero bueno. A ver, el concepto de superficie que toma Miller de Merleau-Ponty cuando habla de la carne viva, habla de una superficie que en realidad no tiene ningún espesor, sino que precisamente simplemente es una extensión que lo que hace es poner en continuidad cuerpo y mundo. No los separa, sino que los ubica juntos uno al otro. En ese sentido, entonces, cuerpo y mundo de alguna forma tendrían una forma similar, si no es que la misma. No habría diferencia. El mundo adopta la forma de la superficie del cuerpo y el cuerpo la de la superficie del mundo. Eh, en todo caso, esa superficie resulta ubicable en tanto esta resuena. En tanto esta resulta ser tocada, resulta ser sensible, resulta que aparece, por decir de algún momento, de algún modo, o podríamos decir que hay se me fue el término heideggeriano, un acontecimiento allí que la denota. Es decir, Yatla. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en algunas cosas y en otras podemos hacer un debate. El término superficie, lo que es inmundo, en el mundo es el mundo solamente de la representación. No hay otro mundo que no sea el de representación. Sí. Y es cierto que el cuerpo se ofrece como el amor, como el amuro, para que haya inscripciones en eso. Y esas inscripciones son hombre y mujer. Pero el goce del cuerpo, como tal, no responde a esas inscripciones, porque si respondería, habría la relación sexual. En cambio, el goce del cuerpo como tal es asexual, ¿no? O sea, que yo creo que no hay continuidad entre el goce como tal y un mundo. No sé si estás de acuerdo. Es que yo creo que esa continuidad, en definitiva, lo que hace es borrar al mundo y al sujeto. Después, lo único que deja es la resonancia ubicable de alguna forma. No entre que digo, mundo y cuerpo son simplemente para ubicar dos polos que marcarían esta tensión. Pero de qué lado caería el cuerpo no se puede definir, así como el sueño, como en el sueño. Bueno, yo voy a tomar ciertas clases que vos diste sobre Husserl, sobre todo, ¿no? Y en Husserl se ve bien claro que cuando Husserl construye el mundo como el escorzo, que cada uno de nosotros podemos hacer, o el sujeto universal hace, no importa, ahí lo que queda, ¿no?, por fuera de ese escorzo es el cuerpo vivo.
Sí. ¿no? Entonces, Gerardo lo dijo, el acontecimiento como tal es un acontecimiento de vida. En cambio, el acontecimiento, no el acontecimiento, la entrada el parlet a través de la elucubración de la langue por el lenguaje, lo que introduce es la muerte. Hay una conferencia, que la recomiendo, que si esto les gustó, podemos hacer un salto y la próxima discutirla también acá con ustedes, que es la de el complot, ¿no? En la conferencia del complot se puede leer desde este lugar, de lo que estamos hablando ahora, completa. ¿No? Es una conferencia, es interesante, porque es del 2023, ¿no? O sea, donde ya pasó el Serial 1, pasó el 2014, pasó el 2016, ¿no? Pasó los 2G, ¿no? Donde Millet hace una lectura donde permite ubicar el lugar del psicoanalista en el mundo actual. ¿Están de acuerdo que nos veamos la próxima vez también? Es también cortita. Cortita. Levanten la mano los que están de acuerdo. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Discutirla. Va a dar para más debate todavía, Sí, pero es una conferencia fantástica. Esa es una conferencia que sí. viene a completar justamente esto, porque sitúa justamente lo que está del orden de la vida. Y ojo que la vida no es la felicidad, ¿eh? La vida es la iteración de un goce tan insoportable como la pulsión de muerte. Pero tiene una diferencia, que se puede hacer algo gracias al psicoanálisis para vivir un poco mejor que bajo el discurso de la ciencia, que es el discurso dominante hoy en día, junto con el universitario. Yo quería además traer sobre la problemática de lo intraducible, ¿no? Cuando una palabra se vuelve intraducible, a raíz de, bueno, de la pandemia, que muchos pacientes quedaron enlazados a hablar por teléfono, ¿no? A hacer las sesiones de teléfono. Y una paciente mía me anuncia que no quería tener la sesión, no quería, porque estaba en gripa, ¿no? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿está con febrícula? No, simplemente como un gran resfrío. Entonces, le digo, bueno, ¿por qué no tener la sesión? Si no va a padecer ningún frío, no tiene que venir hasta el consultorio, ¿no? Y dice, porque tengo un problema con una palabra. Por eso que me quedé sin voz, ¿no? Y yo sé que si le digo eso, usted va a pensar que me quedé sin voz, sin mí, ¿no? Y en verdad, yo me quedé no sin usted, sino sin vos. O sea que la palabra daba lugar justamente a esa ambigüedad, se volvía intraducible, porque ella le daba una lectura, yo le podría dar otra. No me dijo que yo le iba a dar. Entonces, de pronto, ahí se constituía, me parece, la palabra voz se constituía en un intraducible, porque tenía esas diferencias de lectura en las cuales ella no se quería implicar porque yo iba a decir, ¿no? Que no... Que se ¿Siguió el análisis? ¿Eh? ¿Esa paciente siguió el Sí, análisis? sí. Sí, sigue. ¿Y hubo un cambio de la posición de esa paciente a partir de eso del análisis?
¿Empezó a hablar de otras cosas? ¿O siguió hablando siempre de lo mismo? Te diría que siguió pareja, no hubo una gran diferencia, ¿no? No, lo que yo estaba pensando que me quedé sin voz, que ella dice, como diría Freud, no vaya a pensar usted, Claro. señor doctor, que lo que yo quiero decir es que me quedé sin voz. Claro. Con lo cual, sí, a nivel del inconsciente, Freud hubiese dicho que se quedó verdaderamente sin voz. Me parece que a partir de ese podemos hacer dos lecturas de esa cuestión. Sí, Una lectura que es la freudiana que podemos decir ahora, claro. pero otra lectura es que esta paciente entra en un terreno difícil del análisis porque hay que soportar un análisis sin el sujeto supuesto al saber, ¿no? Y si en el lugar que el inconsciente cae en un lugar de significante cualquiera, ahí de lo que se trata es de otro análisis, Claro. el análisis del parlecho. ¿No? Por eso te hacía estas preguntas. Sí, sí, ¿no? sí. Ahora, hay que tomar en cuenta que la idea de lo intraducible en Lacan comienza en el seminario de la identificación con el debate sobre el nombre propio, ¿no? Así. El nombre propio de por sí es intraducible. Lacan es Lacan en todo mundo posible. Tal vez así que, tomando un lógico como Kripke, es un designador rígido, porque en todo mundo posible, con mi nombre propio, que el nombre propio en francés es le nom, ¿no? O sea, el apellido. Ese era. A mí que me parece interesante porque hay entonces dos ideas de la que no hay que confundir. Porque el lenguaje se sostiene porque hay un designador rígido, que es el S1, pero que soporta un sujeto, ¿no? Representa y el sujeto se identifica en ese significante que no hace otra cosa, como dice Lacan mismo, introducirlo en una jerarquía. Cuando habla acá en la conferencia sobre el rey, ¿no? El rey de Francia, o la jerarquía política, o cualquier cosa, o tutti quanti, ¿no? En cambio, Elia de Lang, en tanto solamente sonido, no representaría jamás a un sujeto, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer esta diferencia entre el neologismo como designador rígido, Claro. de Kripke, y el neologismo que no sería realmente un neologismo, sino sería lo que se escucha de los fonemas, ¿no? Lo que se Y que escucha de- está en relación con un cuerpo y su goce, Sí. ¿no? Me parece que hay que sostener esta diferencia, ¿no? Porque fíjense que nos sirve mucho para leer también este seminario en este punto. Cuando nosotros situamos ese significante que si está dentro sobra y si está fuera falta, es un S1. Ese S1 que constituye un universo Sí. es un designador rígido. Sí. ¿Cómo lo pone con el nombre propio? Sí, está muy bueno. ¿No? Entonces, esto es lo que hay que diferenciar, ¿no? Y Lia de Lang no hace, no hace masa, ¿no? Claro. Después se los voy a pasar para que ustedes lo pasen. Le voy a sacar una foto a la etimología, antes de la próxima, de la etimología de la palabra conspiración. De la palabra conspiración. Sí. Sí, lo tengo en el diccionario etimológico que usaba Lacan.
porque compré ese diccionario. Debe haber uno más grande, yo debo haber comprado la edición resumida, porque es de varios tomos, como el español, el que es maravilloso, A, el diccionario etimológico de, no me acuerdo el nombre. Cuernavaca. No, Cuernavaca es, no, Cuernavaca es De medieval. de medieval. No, este es etimológico. Corominas. El Coromina, ahí es. El Coromina es una maravilla, y si uno tuviera todos los tomos sería mejor. Yo tengo el resumen, ¿no? Pero ahí, aunque es un resumen, es interesante, porque la palabra complot, en su principio, no significaba complot, significaba masa. Masa. Masa en el sentido de Freud, de psicología de la masa. Y recién, que avala lo que dice Miller, en el siglo XV, la palabra complot pasa a ser lo que conocemos hoy en día. No quiero adelantarle mucho porque me gustaría que veamos la conferencia y lo debatamos a partir de la conferencia, que es fantástica para poder pensar la escuela y poder pensar el lugar del psicoanalista en el mundo, ¿no? En 4 palabras nos dice Miner. Lo veré si bré, 2 veces bré, ¿no? 2 veces bue. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. De tía Vicente. Lo breve y bueno es 2 veces bueno. No, pero el tía Vicenta jodía con eso diciendo lo bré, si bré, 2 veces bré. Ajá. Porque hacía de eso, ¿no? El mínimo llevaba a los mínimos de los fonemas, ¿no? De que hay corrientes pictóricas que hacen eso. Uno es Picasso. Picasso trata de con un solo trazo, ¿no? Sí. Como la paloma, Exacto. construir, o sea, con el rasgo unario. Lo que pasa es que ese rasgo unario tiene distintas formas de ser pensado. Puede ser pensado como lo pensaste con el nombre propio, ¿eh? Con el designador rígido, Sí. con el vos también como designador rígido. Claro. O lo podéis pensar como idea del ánimo, que no es un designador rígido, sino es, no sé cómo decirlo, pero es lo que el hombre diferencia del hombre y de los animales, en tanto tiene un cuerpo sensible a la resonancia, ¿no? De la lengua materna. Lo fonemático. Lo fonemático, como dice Lacan en la conferencia sobre Jonas, ¿no? Claro. El asunto ahí me surgía como un pensamiento, ¿no? De en lugar de la interpretación, ¿no? Si, si la interpretación, yo una vez lo escuché en Estela Solano, ¿no? Que Lacan hacía interpretaciones como que no, entre lo que hablamos acá, que no eran traducibles, ¿no? O sea, ¿no? Eran interpretaciones que tenían distintos modos de lectura, ¿no? Pero no se podía definir, no se podía hacer una traducción. Ahora, me parece que siempre estamos pensando como que la interpretación es del lado de la realidad. No, claro, no. ¿No? Y la interpretación Claro. es del inconsciente real, ¿no? Claro. A mí me parece que en eso, Miller, cuando dice un analista solamente es alguien que es un, como dice, este es muy poético, Una mano que saluda, un corazón que late y una voz que dice todo bien, todo bien. ¿no? Eso es un analista. Ya no es el que interpreta, ¿no? No, claro, pero la interpretación, más allá de dónde, de quién, quién sea el enunciado, sí, el enunciado, ¿no? Es que yo creo que
en la interpretación no hay enunciador, en el sentido de que lo pensaba a modo de que el analista, en definitiva, tanto decía yo siendo amigo, lo creo, es esta presencia, digamos, no hace falta que sea más que eso, en tanto que cualquier, digamos, sonido, movimiento, gesto, cualquier rasgo, ya da lugar a un ¿qué quiere decir eso? Y la idea es que dé lugar a un ¿qué quiere decir eso? Que sea enigmático. Mismo incluso sin intención en realidad. Sí, que cada uno alcance, como dicen alcohol, no quiero saber nada de eso. Quiero decir, Cada uno Que encuentre su, no no quiero querer saber saber. de eso. Lo más difícil para mí del lado del analista es no desorientarse ni con el sujeto supuesto al saber, ni con la interpretación, porque si no, hacemos de obstáculo a eso que sirve la interpretación. Si el analista no tiene una orientación en relación a la experiencia, ¿cómo hace para que eso suceda? Por ejemplo, el remanido ejemplo de Gestapo, para que eso haya sido un gesto en la piel y lo que interpretó La Susana amiga, Ormel, la amiga de o Susana. la amiga, el analista hizo un gesto que seguramente no sabría qué alcance tiene eso, pero tuvo una orientación. ¿Sabes qué? Con lo pensaba, porque recién me acordaba, mientras hablábamos, de una frase de Lacan en el seminario 23, cuando parece que quiere retomar el impas que él mismo se le dio al pensar que no hay discurso que fuese de lo real. Y lo que él sostiene ahí, que quizás es eso de lo que se trata en un análisis, ¿sí? Es que el analista, ¿sí?, pueda hacer que el analizante deje de parlotear. Si se acaba, si se termina el parloteo del De la analista. del analizante, el De la parloteo analista. del analizante, entonces ahí aparecería algo que es del orden de lo real. Esa frase que están ahí en Lacan, cuando él se rectifica el cuadro de sus modalizaciones, me parece que es muy interesante para pensar este punto. ¿Por qué Lacan al final de su enseñanza y casi de su vida no cerraba la puerta del consultorio? Ustedes saben que Miller lo cuenta que era muy gracioso porque era casi una pelea. Porque aparte, no cerrar la puerta era dejar la puerta abierta a la sala de espera que estaba llena de gente. ¿No? No digo que hagan eso, yo no lo haría, por lo menos. Pero me da una idea que Lacan sí lo que pensaba es que, señor, todo lo que usted diga es parloteo. Y Sí, no es íntimo. no hay intimidad, No hay intimidad. No hay ¿no? intimidad. Porque No hay jerarquía claro, de discurso. sí. Ojo, porque a veces nos tiramos a hacer lo que hacía Lacan, y eso podía hacer a Lacan porque, bueno, él podía sostener el enigma de esa forma. Y eso no quiere decir que hay que tomar lo que él decía, hagan como yo, no me imiten. ¿No? O sea, no es que esto está siendo una indicación de lo que hay que hacer, ¿no? Cada uno ahí se tiene que a enfrentar a su saber hacer. De hecho, hasta siguiendo a Freud, porque Freud decía, olvídense todo lo que saben de teoría y todo lo que experimentaron con otros pacientes, ¿no? Cada análisis es como el de la primera vez, o sea que en cada análisis hay que inventar algo. Bueno, pero ¿a partir de qué es? sin saber. Del sin saber. ¿Ve? Para que el paciente alcance su no quiero saber nada de eso. Así comienzan Cole.
Bueno, pero interesante lo del Gestapo también, para volverlo a pensar, ¿no? Sí, sí. Porque, Sí, sí, la interpretación de y además, Gestapo lo introduce nuevamente en un designador rígido. Yo creo que inclusive el control, pensando ahora aparte de la conversación, es situar este punto donde el analista hace el obstáculo a que el paciente alcance ese goce o se encuentre con ese goce. Y lo deja parrotear. Y lo deja parlotear. sí, sí. Eso también está directamente con el corte de la sesión. Y también con que el corte de la sesión tiene que ver con un momento de despertar. Si es verdaderamente una interpretación, apunta al instante de despertar. Solamente. Y esto ya está dicho por la Millet en la conferencia del 214. El deseo del analista ha cambiado. Ya no es la búsqueda de la diferencia absoluta, sino el punto donde el analista dice amén, así sea, ¿no? O sea, y que no entra en la lógica ni en el momento de comprender ni en el momento de concluir. Solamente es el tiempo de la mirada, el instante de la mirada, el instante de ver. Sí. Sí, dice algo más, dice, reducir el otro con mayúsculas a un real. Exactamente. Sí. Nada más ni nada menos, ¿no? Eso es difícil, pero porque hay que pensar ya la escuela no como un otro, la escuela y el pase sobre todo como el lugar donde alguien hace el esfuerzo de poder decir algo del instante de despertar. ¿Qué? Bueno, sigamos complotando. No, al revés. No sé, la escuela tiene que ser el lugar donde no haya complot, ¿no? No es tan así, porque es difícil eso. Sí. Por suerte todavía lo tenemos a Millet, que nos saca de todos los complots, pero es porque existe Millet. La vez pasada Ricardo Selde decía que el único verdadero ha sido Xavier Millet, pero no porque nos interpreta, sino porque no permite el complot que en la escuela pueda armarse, ¿no? Sí, sí. Deshace cualquier cosa que sea el ellos y nosotros, Sí. ¿no? Me parece que esa es la política de Millet. Es una política en contra de las políticas partidarias, ¿no? Porque las políticas partidarias solo se sostienen en yo y ellos, ¿no? En cambio, en la escuela no podría haber eso, porque si no, vamos a ver cómo caemos en el complot. Por suerte, no tenemos a Millet. Y por eso las escuelas se sostienen y podemos tener una jornada de carteles como la que tuvimos, a mi gusto, en Mar del Plata, que fueron fantásticas. Sí, muy buenas las jornadas de carteles, ¿no? Porque ahí se vio lo vivo, más allá del saber que se jugaba ahí, pero se sentía lo vivo del psicoanálisis. No sé si les pasó a ustedes lo mismo, pero para mí fue una sorpresa tan agradable, ¿no? Sí, hizo época esa jornada, ¿eh? Acá en Bariloche, que fue mucha gente, no se habla más que, va, ya no, pero fue importante. Todos te querían decir lo entusiasmado que salieron de esa jornada, el movimiento que había. Sí, Aún generó, en las escaleras cuando cambiábamos de sala, ¿no? Porque no pasaba por el saber justamente. no, introdujo algo vívido, ¿no? A mí me pareció fantástico. A mí, por ejemplo, en general, a veces, algunas noches, algunos momentos de la escuela me aburren, pero esto no hubo un segundo. Y yo tenía la dificultad, más que no había ascensor, de tenía que quedarme en un solo piso. Entonces podía decir, bueno, te podés haber aburrido porque no fuiste a ver lo que querías escuchar. Escuché contingentemente, ¿no?
lo que se me fue presentando en el tercer piso, para no volver a tener que subir. Y la verdad que todo lo que escuché me transmitía algo vívido. Me encanta que en Bariloche haya pasado lo mismo, ¿no? Con la gente. ¿Sí? Creo que acá también, ¿no? Sí, En La sí. Plata. La Plaza Remera también, sí, sí. Sí, con la gente de Córdoba, con todo el mundo. Fue un acontecimiento. Fue una verdadera acontecimiento. Sí. Bueno, nos vemos el lunes. Nos Vamos vemos el a- lunes. Les vamos a mandar esto para que lo puedan ver también y el texto. Sí. Muchas gracias. Muchas Sí, por favor, gracias. mandalo. ¿Sí? La foto de la Gracias, definición excelente. de complot. Pero como Nos vemos el lunes. Gracias. no lo maté. Chao.